Buen día, comenzamos con la sesión número 5 de la materia de sistemas de información en las organizaciones. Vimos en la sesión anterior que necesitamos nosotros para diseñar lo que es un sistema de información, basarnos en alguna estrategia ya establecida para poder recolectar los datos, analizarlos y poder finalmente diseñar el sistema. En la sesión anterior estuvimos viendo que una de las estrategias, o la primera estrategia que vimos, pero también es la más utilizada, es la estrategia del ciclo de vida clásico para poder desarrollar el sistema de información. Vimos que tiene 6 fases, vimos cada una de las fases cómo podemos nosotros aplicarla. Vimos que también debíamos de estar junto con el usuario, con el administrador, y es un ciclo, ¿sí? Un ciclo de que terminamos el sistema, en este caso hay un mantenimiento y se puede hacer otra versión o hacer un reajuste a algún sistema ya existente o algún sistema que hayamos nosotros diseñado. Bueno, la segunda estrategia se le conoce como método de desarrollo por análisis estructurado, ¿sí? Ese se utiliza, por ejemplo, cuando el sistema de información es muy grande o es muy complejo. Poder analizarlo, o sea, imagínense que quiero hacer un sistema para una transnacional, pues poder analizar un sistema de esa magnitud, quizá no es muy recomendable utilizar la primera estrategia, en la cual yo también debo de tener algún contacto con lo que viene siendo los usuarios finales o los administradores. Imagínense una gran empresa o una empresa transnacional, pues va a ser imposible poder, no quiero decir entrevistar, sino ver cómo manejan los datos de los usuarios o qué es lo que requieren los usuarios. Entonces se hace a base de una estrategia que se llama desarrollo por análisis estructurado para tener una mejor comprensión de lo que es el sistema de información que vamos a diseñar. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos de análisis estructurado, estamos hablando de que vamos a a dividir nuestro sistema en algunas partes o en componentes. ¿Sí? Entonces, la primera dificultad que tenemos que solventar es precisamente esa, que el sistema no esté tan global, sino que hay que dividirlo en componentes o en partes. ¿De acuerdo? Luego tenemos que construir un modelo del sistema, o sea, qué modelo va a seguir o cuál es la forma de funcionamiento que va a tener. ¿Sí? Aterrizándolo a los datos sería la manera en cómo nosotros vamos a establecer la manera en cómo van a fluir los datos. Quizá nosotros analizamos que los datos fluyen dentro de un proceso o una organización de alguna manera, ¿sí? Pero si nosotros vemos que una mejor manera es otro modelo, o sea, seguir otro modelo diferente al que utilizan en la empresa, pues hay que construirlo. ¿Sí? Siempre y cuando, como les digo, sea mejor, que ahorre tiempo, que ahorre recursos, que ahorre cualquier otro tipo de recurso. Recuerden, el recurso puede ser humano, técnico, de tiempo, etcétera. ¿Sí? Entonces es dividirlo en componentes y construir un modelo. ¿Cómo lo vamos a diseñar? ¿Sí? Ahora, ese análisis que se va a hacer estructurado en componentes, ¿sí? Lo tenemos nosotros que plantear el modelo que vamos a desarrollar en especificar qué es lo que queremos que nuestro sistema haga, ¿sí? No en lo que ya está haciendo, porque una cosa es analizar cómo se hacen las cosas y otra cosa es construir el modelo. Y ese modelo nuevo tenemos que decirle cómo lo queremos o qué queremos que haga la aplicación, qué queremos que haga el sistema. ¿Sí? Entonces, cuando se hace o se desarrolla un sistema de información, lo que muy a menudo sucede es que no solamente es una persona, sino que son varias personas las que están desarrollando ese modelo
o están desarrollando ese sistema. Es por eso que cuando ustedes lleguen a esta parte, su trabajo va a ser en equipo. ¿Sí? En equipo, ¿por qué? Porque una sola persona no puede ver el panorama completo. Quizá otra persona vio algo que yo no vi o vio la manera de poder solucionar algo que a mí no se me ocurrió. Entonces, al hacer este tipo, perdón, este tipo de análisis estructurado, o sea, por componentes y construyendo un modelo, le va a permitir a todos los participantes de ese equipo de diseño del sistema poder observar todos los elementos que componen el sistema. ¿Sí? Estos elementos son lógicos, recuerden, son cómo fluyen los datos, no qué computadora voy a utilizar ni qué lenguaje de programación voy a utilizar, sino cómo fluyen los datos. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos a la parte física, ¿sí? Esa parte física se llama elementos físicos o componentes físicos, que forman parte del diseño físico del sistema de información. Todos los componentes físicos son ya, como les digo, computadoras, sistemas de almacenamiento, discos duros, etcétera. Como quien dice el hardware. Entonces, no nos vamos a ocupar de eso. Pero se supone que cuando es un equipo ya más grande, hay una parte del equipo que hace lo lógico y una parte del equipo que hace lo físico. Lo lógico lo hacen los analistas de sistemas, lo físico lo hacen los ingenieros de sistemas. ¿De acuerdo? Y como un todo, hacen un modelo, construyen un modelo que englobe tanto lógico como físico. En nuestro caso, solamente haremos lo que corresponde a los elementos lógicos. ¿Sí? Todo lo que es información, todo lo que es datos, sin meternos en nada de hardware. ¿Sí? Luego, dentro de lo que es el diseño físico, también viene lo que vendría siendo, como vimos en diapositivas anteriores, lo que es la programación del sistema. Eso ya caería también dentro de lo que es el diseño físico. ¿Sí? Entonces, aquí nos da a conocer este tipo de, o esa estrategia, perdón, análisis estructurado, es de que de una sola vista, o con un solo vistazo, nosotros tengamos conocimiento de qué es lo que hace el sistema y cómo lo hace. ¿Sí? Con precisamente ciertos componentes. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que dijimos que es la división del sistema en componentes para construir un modelo del sistema? Bueno, esos componentes son símbolos gráficos para que a mí me permitan ver así como que dicen una sola hoja, qué es lo que hace el sistema, o en varias hojas, pero de forma más rápida, qué es lo que hace el sistema, voy a utilizar símbolos. Esos símbolos son gráficos. Y esos símbolos me van a permitir a mí poder identificar, ¿sí?, todos los elementos que componen al sistema y las relaciones que tienen entre ellos. Dicho de otra manera, esos símbolos gráficos, ¿sí?, o esos iconos me van a servir a mí, por ejemplo, dónde entra un dato, cómo se procesa ese dato y qué tipo de salida tiene. Si esa salida va a servir de alimento para otro proceso, o sea, como entrada para otro proceso, o se va a almacenar en algún lugar. ¿Sí? O si se almacena en algún lugar o está almacenado en algún lugar, puedo sacarlo de ahí como un tipo consulta para poder alimentar otro proceso, que sería parte de su entrada. ¿Sí? Pero todo eso lo voy a ver con símbolos gráficos. Y esos símbolos gráficos se ven en lo que es la parte del análisis del sistema de información en como en un apartado que se llama diagramas de flujo de datos. Vamos a hacer unos tipos de diagramas de flujos, no como los que conocen, son un poquito diferentes, que utilizan menos símbolos, pero con esos símbolos vamos a nosotros darnos una idea de cómo fluye todos los datos, para dónde van, de dónde vienen y qué hacen. ¿Sí? Otro componente, o cómo dividimos el componente, es con un diccionario de datos. Como su nombre lo indica, es un diccionario que nos dice el significado de cada uno de los datos que van fluyendo
en esos diagramas. ¿Sí? Cada uno de los datos tiene ciertas características. Por ejemplo, si yo hablo de un dato que fuera, no sé, precio, el dato precio es de tipo numérico, ¿sí? Va a tener 2 decimales, su límite inferior y superior van a ser, por ejemplo, desde 0 hasta 1 millón. ¿Sí? Entonces, si yo digo que es desde 0 hasta 1 millón, su longitud es de 6, porque 1 millón tiene, de 7, perdón. 1 millón tiene 3 ceros al principio, 3 ceros luego y un 1. Son 7 posiciones. Entonces, su longitud es de 7. Y así, estar describiendo el significado de cada uno de los datos, de acuerdo a sus características. También por dónde pasan, a dónde pasan, de dónde vienen, a dónde van. ¿Sí? Por ejemplo, ese mismo dato, precio, de dónde viene, a dónde va, de qué tipo es discreto, continuo, base, derivado. Y todo eso lo vamos a ver ya en la tercera unidad. Pero es parte de lo que es el análisis estructurado, o uno de los componentes de lo que es el análisis estructurado. Hay otras también, otros componentes que son las descripciones de procesos y procedimientos. Ese tipo de descripciones, por ejemplo, viene dentro de lo que son los diccionarios de datos. Por ejemplo, si el dato ese que le estoy platicando, precio, pasa por un proceso, hay que describir ese proceso. Bueno, ¿qué es lo que hace ese proceso con el dato que se llama precio? O sea, cómo lo recibe, cómo lo procesa y cómo lo entrega. Y cada uno de esos procesos se tienen que describir. Son las actividades importantes que hacen o forman parte del sistema. Es lo que hace el sistema más que nada. Y también necesitamos establecer ciertas reglas, ¿sí? Para que nuestro documento final pues esté de una manera correcta, que esté completo. Esas reglas pueden ser, por ejemplo, no sé, que los diagramas de flujo de datos, no sé, van a tener cierta extensión, o que el análisis tiene que reflejar cierta información, o que el diccionario de datos debe ser construido de cierta manera. No me voy a adelantar, pero es establecer reglas para hacer ese modelo del sistema ya completo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto que estamos hablando es una estrategia de cómo hacer el sistema. Ya vimos que hay un ciclo de vida donde me siento con el usuario, con los administradores, programo, si hay un ajuste lo vuelvo a programar y lo vuelvo a planear, diseñar, etc. Y está que es hacer un análisis bien detallado, estructurarlo en componentes y plantear un modelo de sistema con los componentes que vimos ahorita. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, dentro de lo que es esta estrategia, también hay otra cuestión que se llama diseño estructurado. ¿Sí? Pero como les digo, ya es parte del diseño físico. Dentro del diseño físico es donde ya el diseño estructurado tenemos nosotros que describir de manera gráfica, ¿sí? Todo lo referente al software y al hardware. ¿Sí? En este tipo de diseño se genera un diagrama, que puede ser también un diagrama de flujo, pero con los detalles físicos. O sea, si yo voy a utilizar una computadora, ¿sí? ¿De qué tipo de computadora estamos hablando? ¿De qué potencia? ¿Con qué procesador? O sea, todas las características de la computadora. Esa computadora va a estar conectada a una red que va a ser de tal tipo. ¿Sí? Esa red va a llegar a un punto de interconexión con tal hardware que es de tal tipo, de tales velocidades, se conecta a internet, se conecta vía Wi-Fi. Por parte del almacenamiento, bueno, ¿dónde se almacenan los datos? ¿En qué equipo? ¿De qué marca? ¿De qué modelo? ¿Qué características tiene? ¿Sí?
Es lo mismo que los datos, pero ahora estoy describiendo el software y el hardware que voy a utilizar, nada más. Pero como les digo, esta parte del análisis estructurado también forma parte del diseño estructurado. Pero esto, como les digo, no lo vamos a tocar, pero forma parte del análisis estructurado. Y bueno, dentro del análisis estructurado, esta estrategia también tenemos lo que es el análisis de flujo de datos. ¿Sí? Es como ahorita lo describimos, tenemos que primeramente hacer un análisis, ¿sí?, del sistema que nosotros queremos implementar para poder desarrollar posteriormente lo que es el diagrama de flujo de datos. Sin un análisis previo no podemos hacer nuestros diagramas. Y si el análisis que hacemos previo está mal hecho, está pues muy, ¿cómo les diré?, incompleto, pues así va a estar también nuestro diagrama de flujo de datos y así va a estar también nuestro diccionario de datos. Y a final de cuentas no vamos a cumplir uno de los objetivos de que el sistema esté correcto, ¿sí? O sea, que funcione para lo que lo queremos. Y bueno, herramientas hay muchas, ¿no? Pero las herramientas que forman parte de esta estrategia pueden ser, por ejemplo, describir los procesos de manera verbal. Podemos utilizar herramientas ilustrativas, podemos utilizar cualquier otra herramienta que nos permita dar a entender qué es lo que hace el sistema. Normalmente en esta estrategia de análisis estructurado se hace de forma verbal, ¿sí?, que está pues unido a lo que está aquí arriba, el análisis de flujo de datos. El análisis lo hacemos de manera verbal. Esa es la herramienta que vamos a utilizar, lo verbal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el análisis? Pues describirlo como si lo estuviéramos platicando. Todos los procedimientos que se hacen o que queremos hacer con nuestro sistema de información, tenemos que describirlos de manera verbal, como un cuento, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a describir el sistema de venta de boletos de Cinépolis, ¿qué es lo que pasa primero? Bueno, para poder vender un boleto, un cliente debe de querer un boleto. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Llega el cliente, ¿no? Lo van a platicar. El cliente llega al módulo de venta de boletos, entonces pide uno de los boletos. Digo, pero pide un boleto para una de las películas. Entonces, ahí ya tenemos el nombre de la película como dato. O sea, el cliente le da al sistema, ¿sí?, el nombre de la película. ¿Qué otro dato le puede dar? Pues la hora que le quiere ver. Otro dato que le da el cliente es el asiento que quiere, ¿sí? Otro dato que le da el cliente son sus datos de pago. Si paga, por ejemplo, con tarjeta, tengo que darle mi número de tarjeta, mi NIP al sistema para que lo procese. Ese como entrada llega un proceso, el proceso lo procesa, da una salida, da un resultado y me entregan el boleto. Por verlo así de manera muy general, ¿no? Entonces, esa es la herramienta que vamos a utilizar, lo verbal, para plasmar el análisis de flujo de datos que vamos a hacer. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y la otra es lo que les decía, el diagrama de flujo de datos, que no es otra cosa más que plasmar ese análisis estructurado que hicimos, o ese análisis verbal, perdón, plasmarlo en un diagrama. Un diagrama de flujo de datos que nos va a decir de dónde viene el dato, cómo se procesa, a dónde va, dónde se almacena y qué se hace con él. ¿Sí? Y otro es el diagrama físico de datos, pero este no lo vamos a hacer. El diagrama físico de datos es, por ejemplo, hacer un croquis dentro de la empresa en donde van a estar instalados cada uno del hardware y software que vamos a utilizar. Pero como les digo, esto no lo vamos a hacer. Esto es parte ya, forma parte de esta estrategia, pero forma parte también del diseño físico del sistema de información. Y ese no lo vamos a ver, pero hay que conocerlo, que también forma parte de esto. Y el diagrama lógico, o sea, con ese croquis que hacemos, con ese hardware y software, donde decimos, aquí está tal computadora,
aquí está tal impresora, acá está tal almacenamiento de datos. Sobre ese croquis hay que plasmar cómo viajan los datos, de qué equipo a qué equipo, etcétera. Pero como les digo, tampoco eso lo vamos a hacer, porque no vamos a hacer el diagrama físico. Pero es importante que lo conozcan. ¿Sí? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con estas dos estrategias? No, profe. ¿No? Bueno, son dos estrategias que por sí solas las podemos utilizar, pero nosotros vamos a utilizar las dos. Bueno, una combinación de las dos, ¿sí? Para poder nosotros desarrollar nuestro sistema de información. Pero como les digo, eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Ya en sí, cómo lo vamos a plantear esto. Antes tenemos que ver cómo gestionar los datos. Para poder, pues, ¿cómo les diré? Utilizar del Excel algo que se llama funciones lógicas, hay que saber cómo se manejan esas funciones. ¿Sí? Previo a la preparación para ver lo que es la gestión de los datos, donde ya vamos a utilizar pues, bases de datos, obtener datos de fuentes externas, no sé, desde otros repositorios de información, pues es importante conocer lo que vienen siendo las primeras funciones que nos pueden ser útiles, por ejemplo, las fórmulas lógicas. ¿Sí? Por ahí vimos el cuatrimestre pasado algunas, como por ejemplo la fórmula sí, la fórmula, ¿cuál era la otra? Bueno, esa buscar era de búsqueda, pero de lógicas creo que nada más vimos la fórmula sí. No sé si en el cuatrimestre o en el cuatrimestre pasado, pero por ahí las vimos. Y no las vamos a recordar como quiera. Bueno, dentro de lo que es la lógica, no quiero decir computacional, porque es la lógica en general, pero más que nada se aplica a lo que viene siendo la informática. Hay algo que se conoce como tablas de verdad, ¿sí? Que no es otra cosa más que, por ejemplo, la fórmula sí. O sea, si pasa una condición, ¿qué hago? Si no pasa, pues también, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces hay pues muchas tablas de verdad, pero las principales son las que están ahí en la pantalla. La tabla de verdad del AND, la tabla de verdad del OR y la tabla de verdad del NOT. Hay otras como el SOR, entre otras, que pues no las vamos a ver, pero vamos a ver nomás las principales. La tabla de verdad del AND. AND en inglés es I, OR es O y NOT es no. ¿Sí? Los valores que se utilizan aquí, bueno, aquí en el Excel, para poder utilizar este tipo de tablas son valores lógicos. Recuerden que los valores lógicos es falso o verdadero. Si una cuestión o una condición es verdadera, pues me va a arrojar un valor de verdadero. Si es falso, me va a arrojar falso. ¿Sí? Si yo escribo, por ejemplo, en cualquier parte, yo escribo la palabra falso, ¿sí? Si se fijan, automáticamente se centra. Cuando yo escribo, por ejemplo, un hola, se justifica a la izquierda. Cuando escribo un número, se justifica a la derecha. ¿Sí? A simple vista, yo sé que todo lo que se justifica a la izquierda y es un número, pues es número. A la derecha, perdón. Todo lo que se justifica a la izquierda y es texto, pues a fuerza es un texto. Falso no es un texto porque se está justificando al centro y me lo está poniendo en mayúsculas. Por ejemplo, si yo pongo falso con minúsculas, automáticamente me lo muestra en mayúsculas. ¿Por qué? Porque este es un valor, no es un texto. Y ese valor es falso. ¿Sí? Igual puedo poner verdadero. Y ese también se convierte en un valor. Un valor que en este caso tiene el valor de verdadero o de verdad. ¿De acuerdo? Ahora, lo que se conoce como tablas de verdad, nosotros debemos de poner ciertos valores aquí para que nos dé un resultado. Ahí dividí la tabla donde vamos a poner los resultados y donde vamos a poner pues, los valores que vamos nosotros a calcular.
valores lógicos. Entonces, ahorita no voy a poner valores lógicos, solamente voy a poner unas letras. Por ejemplo, la tabla del AND, del I. Si yo tengo, vamos a ponerlo todo centrado. Si yo tengo un valor verdadero y tengo otro valor verdadero, entonces mi resultado lógico va a ser verdadero. Vamos a ver ejemplos de eso ya un poquito más, pues más terrenales, ¿no? Más de la vida cotidiana. Ahora, si yo tengo un valor verdadero y un valor falso, mi resultado va a ser falso. Si yo tengo un valor falso y otro verdadero, esto va a ser falso. Y si tengo dos falsos, pues va a ser falso. ¿Sí? Si se fijan, son las posibles combinaciones de los dos valores que tengo, verdadero y falso. Puedo tener verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero, y falso y falso. La operación que se llama operación AND u operación I para estos dos valores, si yo tengo esos dos, me va a dar ese resultado. Simple vista puedo ver que solamente cuando los dos valores son verdaderos, mi resultado va a ser verdadero. Si alguno de los valores que yo tengo es falso, siempre va a ser falso. ¿Cómo lo puedo ver? Imagínense, yo, ¿qué ejemplo les pongo? A ver, imagínense que yo, El, ¿mande? el ejemplo del cine que siempre nos decía. Bueno, el ejemplo del cine. Ok, yo voy a ver una película. ¿Sí? Eh, por ejemplo, esa película es para adultos. O sea, no pueden entrar adolescentes ni niños, solamente adultos. Es una película ahí de mucha acción y violencia. Bueno, entonces, imagínense, ¿qué condicionantes se dan para que yo pueda ir al cine? Bueno, vamos a poner dos condicionantes o dos valores. O sea, si soy mayor de 18 años, sí voy a poder entrar al cine. ¿Sí? Mayor de 18 años, pues sí voy a poder entrar al cine, ¿no? Ahora, otra condicionante, vamos a poner, no sé, dinero. Voy a invitar a mi novia. Entonces, en el cine, pues si tengo más de 300 pesos, que no sé si sea suficiente, o sea, más de 300 pesos, pues voy a poder ir al cine. ¿De acuerdo? Se tienen que dar estas dos condiciones para poder ver esa película, que sea mayor de 18 años y, no sé, que yo tenga más de 300 pesos para poder invitar a alguien. Puede haber más condicionantes, pero ahorita solamente voy a tomar esas dos. Bueno, entonces, fíjense en la tabla de verdad. Cuando yo soy mayor de 18 años, o sea, es verdadero, y tengo más de 300 pesos, entonces sí voy a ir al cine. O sea, esto es verdadero. Ahora imagínense, tengo 16 años y tengo 500 pesos en la bolsa. Perdón, tengo 18 años y bueno, tengo 20 y tengo 100 pesos en la bolsa. Se cumple lo segundo. O sea, si soy mayor de 18 años, sí, porque tengo 20. ¿Tiene más de 300 pesos en la bolsa? No, falso. Entonces no voy al cine, es falso que vaya al cine. Al revés, tengo 16 años y tengo 1000 pesos. Tengo 16 años, ¿puedo ir al cine? No, porque eres menor de 18 años. Pero tengo 1000 pesos, es verdadero, pero como quiera no vas. Esto es falso. O sea, no voy al cine. Ahora imagínense, si tengo 10 años y tengo 10 pesos, pues los dos es falso. No tengo la mayoría de edad, no tengo el dinero suficiente, por consiguiente, pues no voy tampoco. ¿De acuerdo? Y así se construye la tabla de verdad. Puede haber más condicionantes. Por ejemplo, yo pondría
otra combinación aquí, otra columna con otro valor en caso de que fuera verdadero. Pero de entrada yo sé que todos mis valores o todas las condicionantes tendrían que ser verdaderas para poder ir al cine. Si alguna de todas las que pudiera tener ahí es falsa, pues no voy a poder ir. ¿Sí? Ahora imagínense que yo tengo 18 años, tengo 500 pesos o más de 300 pesos, pero ya no hay boletos, es otra condicionante. Entonces, cualquiera de los valores que me dé falso para la tabla de LAND, pues no va a ser no va a ser verdadera la función, va a ser falsa. Se tiene que cumplir todas. Es como si yo leyera, soy mayor de 18 años y tengo más de 300 pesos y si hay boletos en el cine, entonces sí voy, así puedo entrar a la película. Pero si tengo más de 18 años, tengo más de 300 pesos, pero ya no hay boletos, pues no voy a poder entrar. ¿Sí me explico? Es lo mismo, por ejemplo, hay algo que se conoce como algoritmos. Los algoritmos son los pasos que tengo que seguir para hacer algo. En este caso, un proceso, ¿sí? Un sistema para hacer algo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, creo que por ahí les puse el ejemplo también de cambiar la llanta del automóvil. Me tienen que dar varias condicionantes. ¿Sí? Si ponemos, por ejemplo, dos nada más. Uno, que me haya bajado del coche y dos, que tenga ponchada la llanta. ¿Sí? Si se cumplen esas dos, entonces puedo cambiar la llanta. No voy a poder cambiar la llanta si no me bajo del coche y no voy a poder cambiar la llanta si no está ponchada. ¿Me explico? Y así como hay dos, puedo poner 1000 condicionantes que se tengan que cumplir todas para poder llevar a cabo algo o que sea verdadero. Por ejemplo, en las computadoras de los automóviles, si ciertos sensores no dan el valor lógico correcto, o sea, que sea verdadero, pues el automóvil no va a arrancar, ¿sí? Con cualquiera uno de los componentes que faltan. Necesarios para arrancar el coche, ¿verdad? Para ese sistema de arranque del coche. ¿Sí me explico? No sé si quedó explicada la tabla de LAN. Sí, profe, sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Bueno, se tienen que dar todas las condiciones para que sea verdadero. En cambio, en el OR, si se fijan, yo tengo las mismas combinaciones. Tengo verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero, y falso y falso. Pero el OR, recuerden, el AND es I, el OR es O, es este o este o este, dependiendo de la condición. Por ejemplo, cuando los dos valores son verdaderos, pues por consiguiente esto es verdadero. O sea, va a ser verdadero cuando se cumpla este o se cumpla esto. Igual acá, va a ser que cuando se cumpla esto o falso, ¿sí? Esto va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque no importa cuál de las dos se cumple, se tiene que cumplir al menos una para que sea verdadero. ¿Sí? Puedo hacer esto o esto. Por ejemplo, si se quieren ir a la universidad, ¿sí? Puedo irme en coche o en micro, pero de las dos maneras voy a llegar, cualquiera de las dos. Entonces me voy en coche, ok, verdadero. No me voy en micro, falso, como quiera llego. Igual, no me voy en coche, pero sí me voy en micro, o en coche o en micro. Entonces es verdadero, porque voy a llegar también. Cuando ya de plano no me puedo ir ni en coche ni en micro, o en cualquier otro transporte, pues va a ser falso. No voy a poder llegar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero sacar mi promedio, ¿sí? O sea, si el promedio es, no sé, 9 o 10, o sea, 9 o 10, no, mejor no el promedio no. ¿Qué otro ejemplo les doy? Que no sé los que ya les di. Ah, bueno, me voy a comprar una nieve.
¿sí? Y a mí me gustan dos sabores. Me gusta, no sé, el de cereza y el de chocolate. Pero me gustan los dos. Entonces, voy a comprar uno u otro. Por ejemplo, hay de cereza y de chocolate. Entonces, sí voy a comer nieve, porque hay de los dos. Cualquiera de los dos que escoja, como quiera voy a comer. Ahora, hay de cereza, pero no hay de chocolate. Bueno, como me gustan los dos, puedo comprar el de cereza y como quiera, como nieve. No hay de cereza, pero sí hay chocolate. Entra en los que sí me gustan, es cereza o chocolate, pues sí lo como, y como nieve. Y si no hay ni de cereza ni de chocolate y no me gusta otro sabor, pues no voy a comer nada, porque no hay de los que me gustan. Esa es la diferencia entre el OR y el AND. Para que se cumpla el AND, ¿sí? O para que se cumpla esto, los dos tienen que ser verdaderos. Cualquiera que sea falso, el valor va a ser falso. En cambio, el OR puede ser uno u otro. Entonces, con cualquiera de los dos que se cumpla, va a ser verdadero. Cuando ya de plano no se cumple ninguno, pues es falso. ¿De acuerdo? Y el not simplemente es la negación. Si yo tengo verdadero, la negación es falso. Si tengo falso, su negación es verdadera. Simplemente cambio el valor. Verdadero se lo cambio, es falso. Si es falso, se lo cambio a verdadero. Esa es la más sencilla. Y tengo solamente dos valores. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora el Excel. El Excel tiene estas mismas funciones o fórmulas. Esas fórmulas las tengo acá en la pestaña fórmulas y hay unas fórmulas que se llaman, un grupo de fórmulas que se llaman lógicas. El AND, el OR y el NOT vienen siendo el I, el O y el NO, ¿sí? En español. Entonces, ¿cómo puedo yo poner esos valores? Imagínense que yo voy a poner, vamos a ver, déjenme bajar esto para acá. No lo voy a bajar. Para abrir un poquito esto. Ok. Aquí voy a dejar un resultado, ¿sí? Para lo que viene siendo, pues, la tabla del AND, del OR y lo que es el NOT. Ahí voy a dejar los resultados. Pero utilizando lo que son las fórmulas. En este caso, la fórmula de Excel para el AND, aquí en español es el I. Si se fijan, cuando selecciono o me pongo sobre esa función, me dice que lo tengo que construir de la siguiente manera. Pongo I y entre paréntesis, valor lógico 1, valor lógico 2, 3, 4, 5, etc. Y me va a regresar un valor en caso de que sea verdadero o falso los argumentos que yo le estoy poniendo ahí o los valores. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí, recuerden que para Excel comenzamos siempre la operación o fórmulas con un signo de igual. La fórmula, ya sé que se llama I. Abro paréntesis para ponerle lo que me pide aquí abajo, los valores lógicos, que pueden ser muchos. Así como hay muchas condiciones que se pueden dar, son los valores que le voy a poner. En este caso solamente hay dos valores, este y este. ¿De acuerdo? Bueno, pero primero déjenme preparar esto. Este valor de V, que es de verdadero, tiene que ser verdadero. O sea, un valor lógico. ¿De acuerdo? Aquí también un verdadero, un falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Recuerden, aquí no es texto, son datos lógicos o valores lógicos.
Ahora, yo sé que cuando tengo verdadero y verdadero va a ser verdadero. Entonces, para utilizar la fórmula y, le dijimos el signo de igual y abro paréntesis. Ahora, ¿cuáles son los valores lógicos que tengo yo que calcular en este caso? Pues este valor, coma, el segundo valor. Si tuviera más valores, pondría coma, el otro, coma, el otro, coma, el otro, etc. Recuerden que también puede ser un rango de celdas. Todas las fórmulas pueden capturar un rango de celdas, que puede ser toda una fila. Bueno, en este caso son dos datos. Se supone que me tiene que dar verdadero. ¿Sí? Vamos a dar Enter. Y se fijan, me da verdadero. ¿Por qué? Porque así dice. Verdadero y verdadero siempre va a ser verdadero. Verdadero y falso va a ser falso. Simplemente lo que hago es copiar la fórmula hacia abajo. Y se fijan, ya me dio los valores lógicos para estos dos datos de cada una de las filas. El OR es lo mismo, pero solamente que la fórmula no va a ser I, va a ser O. Bueno, O mayúscula. Abro paréntesis y le digo que mi primer valor es aquí, coma, el segundo valor. Lo cierro. Ay, perdón. Es que aquí me faltó ponerle el valor verdadero, porque lo que estoy poniendo ahí es un texto. Las letras son texto. Tengo que ponerle los valores lógicos. Verdadero, falso, falso. Por eso me marcó error. Falso. Ahora sí, ya tengo valores lógicos, no texto. Si se fijan, aquí ya me hizo la fórmula. Verdadero y verdadero me dice que es verdadero. Si yo copio la fórmula, se recalcula todo y me dice precisamente que el OR con cualquiera que se cumple es verdadero. Si no se cumplen los dos es falso. Y el NOT, pues simplemente es un solo valor el que le ponemos a la función. Es la fórmula no. O sea, lo que esté ahí, niégalo. Entonces, lo que esté, bueno, perdón, otra vez. Aquí es falso, verdadero. Entonces, aquí el resultado sería el no, es la negación. O sea, no verdadero. Si no es verdadero, ¿qué es? Entonces es falso. Y si no es falso, entonces ¿qué es? Verdadero. Simplemente cambia los valores, lo niega. Y bueno, así con este ejemplo de las tablas de verdad y con lo que viene siendo estas funciones lógicas del y, del o y del no, es como nosotros podemos ya más adelante hacer funciones o fórmulas más complejas. Podemos utilizar, por ejemplo, combinar funciones dentro de otra para que podamos nosotros obtener un valor que vayamos a ocupar. Bueno, por hoy es todo. Nos vemos en la siguiente sesión.